Buenos días, Osvaldo. Primero que todo, muchas gracias por dejarme hacerle esta entrevista. La entrevista va a girar en torno a la pregunta: ¿por qué las ceremonias fúnebres son tan representativas para la cultura o actuar del ser humano? Muy bien. Como primera pregunta le quería preguntar: ¿a usted ha asistido a una ceremonia fúnebre? Sí, a muchas y en diferentes tipos de culturas. ¿Cree que las ceremonias fúnebres sean importantes? Sí, yo creo que, pues digamos que siempre y cuando se realice una ceremonia fúnebre es porque cierto grupo social o digamos que cierto grupo cultural también determinado tiene eso como un elemento constitutivo pues y representativo de su cultura. Qué sé yo, para los Embera Chamí, para los Embera Catíos, para los Huitotos, para los Coreguajes, para los Yanomami, cada uno de ellos tiene pues una cultura determinada y las formas seguramente de hacer un elemento fúnebre es diferente, pero es supremamente importante para ellos. ¿Cree que la ceremonia fúnebre es una necesidad para las personas, para la humanidad? Pues yo no sé, yo creo que una necesidad, depende del tipo de necesidad, o sea, que sea una necesidad, digamos, psicológica, pues seguramente sí. Hay personas que, por ejemplo, viven, digamos que se muere hoy en día, hoy en una persona X aquí en Armenia se le muere la mamá y esa persona está viviendo en Australia y digamos que la persona por el tipo de muerte la tiene que enterrar antes de 2 días y esa persona no alcanza a llegar en el tránsito de vuelos que debe encontrar acá. Y pues realmente yo conozco personas que no han alcanzado a llegar a lo que ellos llaman, comillas, despedir a su ser querido, hasta ahí las comillas, y eso ha generado, digamos que una cuestión psicológica muy fuerte, ¿no? Pero la sociedad puede seguir y el mundo sigue y esa persona seguramente tendrá que superarlo, quedará marcada, un decir, no, no alcancé a decir, no alcancé a estar, no pude a, pero tendrá que superarlo. Entonces, digamos que eso tiene una afectación bastante en el campo psicológico de algunas personas. Bueno, Osvaldo, como última pregunta: ¿cómo la muerte de un ser querido puede afectar a a una persona? Bueno, yo creo, Mateo, que eso es un tema muy profundo. Pues primero habrá que pensar en el tipo de muerte, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, cuando muertes que parecen normales, que no deberían ser normales, pero muertes que parecen normales porque afectan a un gran número de la sociedad, empiezan a tener repercusiones. Pensemos en Colombia. El fenómeno de la violencia en Colombia es una cosa brutal. Digamos que nuestra guerra interna entre guerrillas, entre ellas, ¿sí? Entre guerrillas población civil, entre guerrillas población armada, que es el ejército, la policía, entre guerrillas y fuerzas alternas como paramilitares, entre guerrillas y otros, BACRIM, un montón de... O sea, estamos hablando de que había gente allí en Cali, que habían casas de pique. Hace menos de un mes en el puerto de Buenaventura encontraron nuevamente casas de pique, o sea, personas que las cogían, las partían en pedacitos de mano con un machete, con una motosierra y las tiran al agua para que la coman los pescados y encuentran es un dedo, un pedazo u otro. Entonces, imagínate, o sea, la repercusión tan fuerte que tiene esto en la vida de un niño de 5 años saber que su padre murió así. Y el problema cuando tú estás hablando de que no le pasa a un niño o a dos, ni a tres, ni a cuatro, sino a cientos o a miles de niños en el país que viven ese tipo de realidades. ¿Qué pasa con un joven que pierde un hermano de esa manera? ¿Qué pasa con una esposa que pierde pues a su esposo de esa manera o un esposo que pierde a su esposa de esa manera? Pues sin lugar a dudas las repercusiones de ese tipo de muerte son totalmente complejas, o sea, eso hace que se dé no solamente una degradación en el campo social, sino que también en el campo educativo tendría que interferirse de manera directa, tendría que buscarse alternativas que hiciesen de que el sentimiento de venganza, o quitemos la venganza, el sentimiento de odio, ¿sí? El sentimiento de dolor, pues tenga que saberse trabajar. Eh, Hace poco tuve aquí en el salón a la doctora Liliana que vino a hablar con los estudiantes de décimo sobre psicología y psicoanálisis y ella decía algo que a mí me llamó muchísimo la atención y ella decía: nosotros en las escuelas, en los colegios y en las universidades como materias continuas enseñamos de todo, a formar la mente, digamos que normalmente para cosas prácticas, pero nunca nos enseñan a manejar nuestra psicología. O sea, nosotros no sabemos qué hacer con el dolor. ¿En qué materia te han enseñado a confrontar el dolor, por ejemplo? Y es simpático, ustedes están en 11, van para 12 y es una cosa interesante que yo creo que cómo aprender uno a soportar que los seres queridos no van a estar. Y son realidades que tenemos
todos claros. O sea, normalmente ya en El Señor de los Anillos, en El Señor de los Anillos decían, es normal, no es normal que un padre entierre a su hijo, lo normal es que los hijos entierren a sus padres. Digamos que partiendo de esa normalidad que se propone en El Señor de los Anillos, pues cuando lo preparan a uno como hijo para la pérdida de un papá, normalmente nunca, ¿sí? Parece que no habláramos de eso, que fuera un tabú, como, así como se habla, como no se habla de sexualidad, como que no se habla de psicología, no se habla del dolor, no se habla de la pérdida. Nos cuesta a veces pensar que somos seres finitos y que no vamos a estar nosotros ni los seres que amamos. Entonces yo creo que el saber afrontar la muerte es una cosa muy compleja. Eso depende obviamente de la cultura en la que uno se encuentra. Tenemos ciertas cosas que nos ayudan, como la religión, a los que creen, ¿sí o qué? A los que creen, por ejemplo, que hay una vida después de la muerte. Eso es como una especie de consuelo, ¿sí? Que como que hace que el dolor sea más soportable, amortigua el golpe psicológico, es decir, nos veremos en otro lugar. A veces ciertas canciones rituales dicen, no es un hasta nunca, sino un hasta luego, ¿sí? Nos veremos después. Si te veo en el cielo, te reconoceré, como dice Eric Clapton. Entonces yo creo que justamente los elementos de la muerte y los elementos rituales que acompañan a la muerte, pues una forma de negarnos a veces a ella misma y una forma de interpretarla o querer comprenderla desde nuestra humanidad. La muerte es algo indescifrable para nosotros, no sabemos realmente si es algo que se apaga o es algo que se enciende, si realmente nosotros nos empezamos, o sea, después de que nos morimos existe algo más o no hay nada más, no sabemos si estamos conectados a una máquina, posiblemente, ¿por qué no? ¿Sí? No sabemos qué es de nosotros después de eso. Dice Epicuro que no deberíamos preocuparnos por la muerte porque cuando llega ya no está, o sea, ya se fue. Cuando la muerte llegó, usted, chao. Y entonces, ¿para qué preocuparnos por algo que no sabemos? Y si hay algo más allá, él dice, no, no estamos seguros. Nadie ha venido a contarnos nada, entonces dejémoslo ahí. Entonces, bueno, eso es más o menos como la concepción de, creo yo, lo que puede ser las repercusiones de la muerte y lo importante que es saber reconciliarse con ella, aceptar que somos finitos. Listo, muchas gracias, Con Osvaldo. todo gusto, Mateo.